Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes o buenas noches, según a quién estén viendo esto. Bueno, hoy pensé que iba a hacer un video de preguntas y respuestas, pero no. Yo pensaba hacer 4 videos en total. Pero bueno, no recuerdo, hace unos días atrás una persona me consultó algunas cosas y justamente surgió un nuevo tema, aunque también es una mezcla de todo lo que fuimos viendo en los videos anteriores. Y algunas cosas es puntualmente cosas que ya vimos. Pero me pareció interesante sumarle cositas, medias locas en la mayoría, pero que me gustaría que también quede en este contenido de la saga nuestra información, ¿sí? De dónde viene nuestra información. Y realmente, me entró un pelito en el ojo, y realmente nuestra información puede venir de todos lados. Es cierto que va a haber información más profunda que otra, pero hasta podemos llegar a ser condicionados por información muy superficial, que pensamos que es nuestra, pero en realidad nada que ver, ¿sí? Como les dije, algunas cosas nacemos con esa información, que hasta las podemos traer de vidas pasadas, como ya sabemos, o vernos influenciados sutilmente hasta por otras realidades, como también vimos. Pero también hay cosas muy superficiales que pensamos que es nuestro y como la creencia crea, eso se hace carne en nosotros y pensamos que así somos cuando en realidad fuimos convencidos de que así somos cuando no lo somos. Como ya sabrán y como siempre, acá el tecito. Algún día aparecerá el matecito de nuevo. Muy bien. Bueno, mandatos y creencias, como ya vimos también. A ver, un mandato es cuando nacemos con una información ancestral, que es como si fuera algo que se repite en la familia, algo que se ha consolidado como una verdad, eso se transforma en una creencia y cada generación nueva va a ser cargada de esa información, haciendo la carne también, ¿sí? Pero esto no caigamos en trampas de victimismos, no es, mira lo que me tocó, o por qué nací en esta familia, no, acuérdense, vidas pasadas. Una persona más o menos va a nacer acorde a la conciencia con la que murió. Entonces, el alma elige, a veces inconscientemente, a veces muy confundida, pero en realidad, nos gusta o no, el alma es la que elige nacer en esta familia, que tiene distintos patrones de conductas, distintos mandatos, distintas creencias. Y bueno, yo quiero nacer acá en base a mi conciencia. Yo necesito esta conciencia para seguir desarrollándome. Y me va a hacer falta esta conciencia y no esta otra conciencia o esta otra familia. Entonces, sin victimismos. Pero sí me he encontrado, y acá ya arrancamos con el tema de hoy, que no sé qué título le voy a poner, así que cuando termine el video lo voy a reflexionar mucho. Sí he encontrado, yo acá tengo el papelito de los títulos, a través de familiares fallecidos, ¿sí? Cuando un familiar fallece y ese familiar en vida tuvo mucho apego conmigo o por alguna razón me ha manipulado, consciente o inconscientemente. Toda manipulación siempre para mí hay un grado consciente, pero bueno, tampoco le vamos a echar toda la culpa. A veces por mis creencias yo voy a actuar de una determinada manera con otra persona. Y eso no significa que yo sea malo, pero tal vez estoy lastimando a la otra persona. Y yo no me doy cuenta, ¿sí? Pero bueno, la mayoría hay un puntito que se sabe, ¿sí? Y que se aprovecha eso. Entonces, si en vida una persona ha tenido mucha manipulación, mucha fuerza ante mí, no sé qué palabra ponerle, pero creo que se entiende. Al morir, no se va a iluminar y va a bailar con los angelitos, sino que la mayoría de las veces va a seguir teniendo la misma manipulación conmigo, por más que ya esta persona esté del otro lado y yo siga acá en esta dimensión. Y esto es complejo porque va a haber algo inconsciente mío que va a seguir respetando
que va a seguir bajando la cabeza, que va a seguir haciéndole caso a esa conciencia, a esa energía, a ese familiar que ya hoy no está. Pero va a haber algo sutil, una conexión, un vínculo tóxico, que eso no se corta cuando una persona fallece. En la mayoría de los casos no se corta. En otras sí, porque ya el lazo era muy sutil, la persona hace un pequeño trabajo y ya está. Y si este vínculo es muy fuerte, la persona que está acá en este momento puede hacer un trabajo para cortarlo y se va a cortar también. Pero generalmente no somos conscientes de todo esto y quedamos enganchados, ¿sí?, a lo que después llamamos familias kármicas, que ya lo hablamos en videos anteriores. Entonces, esta persona, que puede ser mamá, papá, primo, tío, hermano, pareja, amigo, lo que sea, que ha tenido mucha manipulación en vida conmigo, va a seguir teniendo esa misma fuerza del otro lado, y yo me voy a ver afectado por eso. Esto generalmente lo vi en terapia con familias, con familiares, donde tal vez la madre tenía una determinada actitud, comportamiento, creencias o hasta molestias o enfermedades físicas, y al morir se pega en el campo de la persona y queda ahí pegada, robando la energía. Y lo peor de todo esto es que la persona no solamente siente ese cansancio y esa carga, que literalmente se siente como una mochila, y vos ves del otro lado y está la garrapata del otro lado a caballito así en la espalda, que generalmente se encuentran en la espalda, a veces están en otras partes del cuerpo. No solamente es ese cansancio y ese peso que se siente, sino que muchas veces, en la mayoría diría, que la persona comienza a tener los mismos conflictos físicos, psicológicos y emocionales que la persona que falleció. Y esto ya es grave. No sé de qué se te encontré este saquito, lo encontré y lo tengo hace mucho tiempo. Así que me la jugué. Dije, bueno, si me empiezo a reír de la nada y a hablar de cualquier cosa, bueno, esto igual parece que estamos todos más de allá de que de acá. Pero bueno, me la jugué, no sé de qué era. Y es rico, aunque todavía no sé de qué es. Pero es rico, ¿sí? Así que si después se me ponen la cara roja y me empiezo a reír mucho, es porque estaba complicado el tema. Bueno, entonces, cuando un familiar o una entidad cualquiera se me pega, que en realidad cuando se me pega una entidad no tiene que ser ni siquiera conocido. Puede ser uno que está dando vueltas por ahí, que no lo conozco, que ese ser tampoco me conoce, pero como me ve vulnerable, y a veces el campo está agrietado, hay agujeros en el campo, hay muchos parásitos. Generalmente, si la conciencia de ese ser es muy baja, se va a querer alimentar, porque todos nos alimentamos de luz. El tema es cuando uno tiene mucha energía y está muy debilitado. Ahí se nos pegan todos los bichos, ¿sí? Entonces, por eso es importante hacer baños de limpieza. Obviamente lo más importante es tener un equilibrio interno, porque lo que al final agrieta el campo y atrae estas situaciones son nuestras emociones, ¿sí? Si no tenemos un desarrollo personal, vamos a ser muy vulnerables a todo esto. Por eso, como ya tantas veces expliqué en otros videos, hacerse baños de descarga, de limpieza, tener, no sé, más contacto con la naturaleza, y seguir aumentando la conciencia para seguir corrigiéndonos, y transformar esas debilidades en fortalezas, para superarnos cada día. Aquellas personas que se superan cada día, bueno, cada vez vamos a decir, la probabilidad de que esto pase va bajando, ¿se entiende? Pero ocurre muchas veces, como estoy hablando, que no tiene que ver tanto con eso, sino con la manipulación que tuvieron conmigo en vida, que al morir esa persona va a seguir teniendo la misma manipulación conmigo. Entonces, el pegarse se va acoplando, se acopla. Otros le dicen vasos conectores, creo. Pero bueno, esto se acopla
y ya la información de esa persona y la mía comienza a mezclarse. Y de esa forma yo comienzo a confundirme. Comienzo a pensar igual a cómo pensaba esa persona. Y sus creencias comienzan a inundarme. Y yo comienzo a ser muy similar a esa persona y tal vez no me doy cuenta. ¿Sí? A veces esto pasa por herencia genética, ¿sí? Y terminan diciéndote, sos igual a tu madre, sos igual a tu padre, que a veces molesta. Pero bueno, es así, me lo tengo que observar y lo puedo modificar, ¿sí? Me quedaré con las cosas buenas porque nunca es todo malo, lógico. Me quedaré con lo bueno y modificaré lo que yo considero negativo. Pero a veces también es por este acople. Entonces cuando este acople sucede, bueno, comienzo a tener hasta problemas físicos iguales a los que tenía la persona que está acoplada a mí. En la película Ghost, La sombra del amor, que creo que la vi como 20 y algo de veces en mi infancia, se ve muy claro una persona fallecida que seguramente murió por adicción al cigarrillo y sigue fumando a través de un fumador que está vivo y está fumando. Entonces se acopla y absorbe la energía astral del cigarrillo, de la nicotina. Y esto sucede también muchas veces. Cuando una persona está débil, bajas de defensa, puede ser por alguna razón, de compatibilidad también, que unas entidades que han fallecido de adicciones se vayan pegando al cuerpo de la persona y es como si lo obligaran a drogarse o a tomar o a fumar para alimentarse de esa energía. ¿Por qué? Siguen en un bajo astral, no han tomado conciencia nunca y siguen adictas, aunque tal vez fallecidas. Entonces la persona vulnerable a todo esto comienza a ser adicto por manipulación de estas entidades que están acopladas a la persona. Lógicamente tiene que haber ciertas compatibilidades porque tampoco es que si yo no soy adicto a nada, de repente sea adicto a todo porque tengo una larva o un parásito o una entidad pegada. No, tiene que haber una vulnerabilidad y muy profundo tiene que haber una conexión de esta información, ¿sí? Tal vez esta persona, si no era adicta, en su familia hay muchos adictos, ¿sí? Entonces hay una información de base compatible con esa información. Pero bueno, a veces la persona es adicta, está saliendo de todo eso con mucha fuerza de voluntad porque está tomando conciencia y al momento de acoplarse a esas entidades es como que cae de nuevo, ¿sí? No es en el 100% todo esto, ¿no? No es que si tengo algún familiar o algún amigo o mi pareja o yo soy adicto es porque tengo todo esto encima. No, en la mayoría de los casos puede ser por esto, desde mi óptica y desde mi experiencia de haber atendido personas con adicciones. Pero en otro porcentaje no, es simplemente por vulnerabilidad. Siempre hay una base de vulnerabilidad emocional, ¿sí? De toda adicción es por carencia emocional, ¿sí? Porque si yo estoy completo, no necesito nada que me complete. Entonces, si yo me trabajo a nivel personal, desarrollo interno de conciencia, voy aprendiendo el por qué, el para qué, bueno, eso me va a dar mucha más fuerza y por más que tenga 20 monos acoplados en mi espalda, poco a poco mi energía va a ir modificándose y ya no voy a ser rico ni atractivo para estos seres y se van a ir, ¿sí? A veces necesito ayuda externa, ¿sí? Otro terapeuta, hacerme baños y tomar conciencia cada día, lógico. Uno de los casos más graves que atendí, que lamentablemente no tuve éxito, aunque nosotros no decidimos nunca, ¿sí? Entonces tener éxito o no tener éxito es relativo. Es que una persona que estaba en coma, internada, bueno, yo me conecté me ha conectado la familia para ver si podía ayudarlo, entonces yo me conecté con esta persona internada para preguntarle
desde otro plano si quería que yo la ayude, obviamente, pues si no la estamos invadiendo y tal vez la persona se quiere ir y nosotros estamos contra su libre albedrío desde nuestro ego, que consideramos positivo, querer traerla, decir, no te mueras, vení, yo te salvo. Eso no existe, es mentira. Y representa parte de nuestro ego. Cuando tal vez la persona se quiere ir. Entonces, lamentablemente, aunque es muy duro informarle eso a la familia, tal vez, bueno, ahí hay que dejarla y ayudarle a partir, ¿sí? Ayudarle a irse. Pero esta vez no era tan así. Esta persona estaba muy confundido. Estaba en terapia, estaba en coma y no salía de ese estado. Cuando yo me conecto con esta persona, está muy confundido porque es como si quisiera volver, pero al mismo tiempo irse. Entonces yo le pregunto por qué estaba tan confundido. Y ahí aparecen entidades que son sus padres, que habían fallecido hace muchos años atrás, y ellos le decían que tenía que irse con ellos. Y él no sabía si irse con ellos o quedarse. Cuando yo pregunto esto en la familia, me dice que él era amor absoluto, pero pasando límites de ese amor. Es decir, ya no era algo sano, era algo tóxico, ¿sí? Era muchísimo amor a sus padres, ¿sí? Y suenan las alarmas. Demasiado. Él tenía altar, un altar a sus padres, y esto ya había pasado hace 20 años, y los lloraba como si hubiese pasado ayer. Entonces, ¿qué pasa? Sus padres le decían, vení con nosotros, es decir, morir. Y él quería quedarse, pero al mismo tiempo era la oportunidad de irse con ellos. Yo no sentía conciencia de parte de los padres. Tampoco puedo decir que sean malos. Pero claramente la relación era muy tóxica. Entonces, desde una conciencia muy humana, por más que ya habían pasado 20 años, esas personas no estaban iluminadas. Por eso me parece gracioso a veces cuando las personas piensan que cuando uno muere se iluminan. No, eso no ocurre. Se iluminan si acá está iluminada la persona. Pero si acá no llegamos a una iluminación, del otro lado somos igual que acá. Y vamos a ir a distintos sectores, por ponerle un lugar físico, donde coincida con nuestra escala vibratoria. Entonces, si acá soy muy ignorante, del otro lado también lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, estos padres convencían al hijo para que venga con ellos. Pero al mismo tiempo, la familia acá lo estaba convenciendo para traerlo. Entonces, claramente, esa persona tenía mucho conflicto con su decisión propia. ¿Con quién era? Es él. Con su conexión interna. Claramente no estaba conectado consigo mismo. Porque tanto esta familia, que yo considero que tenía buena intención, porque claro, obviamente, el marido, el padre, queremos que no se muera, desde una parte egoísta nuestra. Y del otro lado, los padres, desde una parte egoísta de ellos, no, vení con nosotros, que te extrañamos, hijo, te amamos. Entonces estaba tironeado, pero todo eso en realidad representa nuestra conciencia. Si tuviésemos otra conciencia lo vamos a entender distinto. Por eso dije, ¿tuve éxito o no tuve éxito en ayudarlo? Por el final decidió irse. Y eso depende de uno y depende de la experiencia de esa persona. Al final hay que respetar eso. Y va a ser el aprendizaje de esa persona tanto del otro lado como cuando encarne de nuevo. Va a seguir repitiendo lo mismo hasta que un día diga basta, reaccione, ya le moleste lo que está pasando. Pero hoy claramente no le molestaba. Bueno, complejo, pero es así. Entonces, un ser que se pega a mí me puede traer problemas físicos, enfermedades, condicionamiento con mi pareja. Si se me pega algo que no quiere que yo esté con esa persona, y me va a volver loco. Y voy a comenzar a ver conflicto donde no lo hay. Así también trabaja la magia negra, por ejemplo.
Hay muchos trabajos, lamentablemente, la gente está tan ocupada y tan consciente que se dedica a hacer esas cosas, que bueno, que es para separar personas o para unir personas. Y lamentablemente eso da resultado. Nunca hay amor, nunca hay amor. Porque ese tipo... Los colores de la magia en realidad no es color, es decir, es intención. Yo puedo generar una energía y según mi intención nosotros le pondríamos un color. Entonces, si yo tengo la intención de unir a dos personas o separar a dos personas, nunca es positivo. Y nunca va a haber amor en el proceso. Y uno transmite lo que vibra. Entonces yo voy a transmitir mi intención. Nunca va a haber amor, pero lamentablemente muchas veces sucede que ese trabajo tiene éxito en base a la intención de la persona. Pero es porque las otras personas no tienen conciencias, están muy vulnerables. Entonces, bueno, eso me afecta más todavía. Es como la entidad que se me pega. Si yo estoy fuerte, estable, bien conectado a la tierra, bien consciente de mí mismo, se me acerca y se quema. No puede pegarse. Pero, ¿cómo puedo saber si tengo algo pegado? Bueno, ¿cómo soy en la vida? ¿A quién tengo pegado en la vida que me está manipulando todo el tiempo y yo no puedo decir que no, nunca? Porque si eso existe en mi vida, puede haber una probabilidad de que también tenga lo otro o que pueda llegar en algún momento de mi vida. Pero si yo pongo los puntos, si yo pongo límite acá en vida con otra persona física, quédense tranquilo que si hay algo pegado se va a ir. Y si en el futuro podía llegar a ver algo que se me pegue, ya esa posibilidad va a caer. Entonces no se preocupen. Obviamente hay terapias donde yo cuando me dedicaba a dar sesiones, yo detectaba y los retiraba y ayudaba a la persona a empoderarse. Pero básicamente es lo mismo trabajarlo a nivel astral como a nivel físico. Entonces, nunca va a haber algo que no esté conectado. Siempre todo está conectado. No existe tal dimensión y tal otra dimensión como cosas... No. Es como que en realidad existe una sola dimensión conectada entre sí, pero es complejo de explicar. Existen muchas dimensiones, lógico, pero para que se entienda mentalmente, es como una sola bola de energía donde nosotros estamos dentro y según donde estemos dentro, vamos a vivir una cosa u otra. Pero en realidad toda esa bola está conectada entre sí. Entonces, lo importante es, si yo maduro en esta dimensión, naturalmente estoy madurando en todas las dimensiones. O estoy generando esa energía. Como el aleteo de una mariposa en una parte del mundo genera un huracán en el otro. Está todo conectado. Y acá es igual. Entonces, poner límites en esta vida física me ayuda a poner límites consciente y hasta inconscientemente en otras realidades. Muy bien. Yo lo que he experimentado, y esto es más loco y complejo porque acá hay más manipulación a propósito, y hay más conciencia en el proceso, entonces es más peligroso todavía. Pero bueno, yo he practicado muchas técnicas a lo largo de mi vida, demasiadas, ¿sí? Que de ese 100% de técnicas solamente me quedo con el 2%. Tal vez con el 3%. El otro 98, 97, hoy considero que no me sirvió, que no me sirve para enseñar, pero sí me ha servido para enseñar a no hacer o no caer en esas trampas. ¿Sí? Entonces me ha servido muchísimo. Pero no desde la conciencia que yo tenía al momento de aprender eso. Yo siempre digo, yo tuve maestros negros y maestros blancos, ¿sí? El maestro blanco sería aquello que aprendo para enseñar o para transmitir. El maestro negro sería que aprendo para no transmitir y para enseñar a que eso no se siga propagando. Desde mi conciencia siempre. Yo he practicado muchas técnicas conectando con otros seres de otras dimensiones y de otros planetas. Donde en realidad, si no existe una conexión con uno bien estable y fuerte, eso es un peligro. Y yo no lo recomendaría jamás. Entonces, si una técnica que aprendo nueva no me enseña primero a conectarme conmigo de una manera madura, consciente y profunda,
pero me enseña a conectarme consciente o inconscientemente con otras entidades, porque tal vez algunas no enseñan la conexión con otras entidades, pero sí enseñan la canalización de esa energía. Y es lo mismo. Yo al conectar con esa energía, estoy conectando con todas las entidades que trabajan con esa energía. Entonces, si no me enseñan esa conexión profunda conmigo, no considero que sea una técnica de luz, ¿sí? Positiva. Bueno, yo he hecho muchas de estas técnicas, por suerte, he aprendido muchísimo, he tardado años en limpiarme de cosas, y bueno, y una de estas era con una técnica pleyadiana. Entonces, me resultaba muy curioso que todas las personas que practicaban esta técnica decían que tenían recuerdos de que ellos habían estado en Pléyades. Y me parecía muy curioso que todos. No, yo era de Pléyades. Yo recuerdo que de Pléyades. Claro, yo al principio no tenía tanta conciencia. Cuando fui avanzando, cuando me fui separando de ciertas cosas y me fui conectando más conmigo, ahí se despierta el verdadero poder. Fuerza, poder, conciencia, lo que sea. Ahí despertamos lo que somos realmente. Entonces ahí comenzaba a ver lo que había del otro lado. ¿Y qué veía? Claro, yo le decía bichos, ¿no? Pero bueno, tienen su respeto también. Estas entidades se pegaban al campo de la persona y le estaban transmitiendo información. Entonces lo que ellos decían que veían pensando que eran ellos mismos, simplemente estaban leyendo o le estaba llegando la información de lo que tenían atrás pegado. Ninguna entidad, ningún ser de luz se va a pegar en el campo, jamás, jamás. Y no me importa de qué se disfracen y no me importa las palabras lindas que digan. Todo ser positivo, de luz, nunca se va a pegar al campo de la persona. Van a trabajar de par a par. Me van a ayudar a despertar lo que soy, para trabajar justamente de par a par. Pero nunca pegarse, porque si se pegan, y más en la espalda, que nunca es bueno lo que se pega por la espalda, jamás, y menos por la nuca y menos por la cabeza. Todo lo que se pega en la espalda me va a dominar y manipular. Y me va a confundir. Y voy a comenzar a tener información que voy a pensar que es mía, cuando en realidad nunca lo fue. Estoy viendo una película inventada. Estoy viendo una película que yo nunca viví, pero que pienso y hasta puedo sentir que yo lo he vivido. Porque tengo la manipulación total pegada a mi espalda. Y como tienen la conciencia de hacerlo, lo hacen. Entonces, bueno, y yo también caí en esa trampa. Yo hasta tenía comunicación con ellos. Y me contaron toda una historia de lo que yo fui supuestamente en su tierra. Y bueno, y alimentándome el ego de lo que tenía que hacer en esta tierra. Claro, es decir, vos no te descubras, yo te digo todo. Vos naciste para esto y tenés que ir, venís de ahí y tenés que ir allá. Son muy sabios, la verdad que son muy sabios. Pero bueno, por suerte se ve que en mi información estaba un poco combatir con estos seres y después enseñar también a no caer en estas trampas. Pero bueno, sé que muchas personas, y no me importa el nombre que tengan, pueden ser de un lugar, del otro, sé que hay muchas personas que tienen mucho fanatismo y se generan religiones, sectas, ¿sí? Y lamentablemente ahí bueno, hay mucho descontrol y esas personas nunca terminan bien. Por lo menos lo que yo estoy viendo de personas de hace muchos años ahora, no veo una evolución. Pero ellos piensan que sí, que están evolucionando. Entonces, bueno, yo he estado ahí, me he salido, me ha costado mucho. Y bueno, y estoy más atento a no caer en otras trampas también porque estos temas están a flor de piel todo el tiempo. Bueno, después, lo estable modifica lo inestable, como tantas veces dijimos. Y esto ocurre, por ejemplo, en familias, que vi en sesiones también, donde un chico, o una nena puede ser también, cada vez que estaba con la familia era de una manera, pero cada vez que estaba con los amigos era de otra.
Y cuando yo atendía a la familia me decían, no, porque tal persona es así. Y nosotros siempre hablamos, nos preocupa. Y claro, la persona en familia era de esa forma. Pero cuando yo hablaba con la otra persona, me contaba otra realidad. Pero me decía que no entendía por qué, cuando estaba en la casa, era torpe, por ejemplo, se le caían las cosas, o la verdad que le iba mal en el colegio. Pero cuando tal vez estaba en otros grupos, no era así. Era de otra forma. Claro, si muchas conciencias creen que una conciencia es de una determinada manera, lo estable modifica lo inestable. Es decir, si 10 personas piensan que yo soy de una determinada manera y yo soy vulnerable a esas conciencias, es muy probable que cuando esté ahí me transforme en eso. Es complejo, pero es así. Entonces, si yo creo que soy eso, mi información va a empezar a modificarse y voy a crear esa realidad dentro mío. Por lógica, mi vida se va a transformar en esa realidad que yo estoy creyendo. Y esto es muy complejo. Puede ser una familia, puede ser una empresa, puede ser en una secta, puede ser en una religión, puede ser en la política, puede ser en todas las áreas de la vida. Si yo creo, alguien dice que yo soy de una determinada manera y yo no considero que sea así y estoy en paz con eso, no me transforma nada. Aunque las 7.500 millones de personas piensen y crean que yo soy de una determinada manera, si yo estoy tranquilo y seguro de que no soy así y en todo caso están viendo algo que no existe, yo no me transformo en nada, porque yo voy a ser más estable que toda esa masa de personas. Pero si yo soy vulnerable y me lo creo, lo voy a transformar adentro mío y lo voy a hacer carne. Muy bien. Lo mismo pasa, esto también lo vi con personas muy famosas. Personas muy famosas que también tienen millones de seguidores y tal vez esa persona tuvo que vivir y actuar acorde a sus seguidores. Entonces no puede mostrar ciertos aspectos de su vida porque tal vez tiene miedo que se ofendan los seguidores. Una cosa es que no se muestre la vida privada porque le corresponde a la persona, pero otra cosa es transformarse acorde a lo que los seguidores quieren. ¿Por qué? Porque los seguidores creen y proyectan una imagen que no existe, pero que la persona, para mantener ese vínculo, acepta. Y lamentablemente esa persona va a comenzar a transformarse en esa persona que todos piensan que es. Y eso le puede traer problemas de salud, problemas financieros, de relaciones, de todo. Porque estamos como las máscaras, como en las películas, ¿no? Que me pongo la máscara y me transformo en la información que tiene la máscara. Eso existe en la vida real. Entonces, si yo acepto esa proyección, me transformo en eso. Y mi información va a verse afectada por esta nueva información. Va a haber una mezcla y se va a generar un promedio. O va a ganar a quien yo alimente más. Entonces, esto es importante que se sepa. ¿Cuántas personas en el tiempo muy famosas que tal vez tenían un gusto sexual distinto al que estaba transmitiendo? Y bueno, obviamente tenía que mentir. No digo que eso va a transformar su inclinación sexual. No creo que suceda. Y espero que no pase nunca, porque eso sería la verdad una verdadera lástima. Pero cuánta infelicidad ha generado en esa persona hasta que la mayoría, por lo menos, ¡pum!, yo soy esto. Y al final se dan cuenta que los seguidores se adaptan, porque en realidad siempre siguieron a su energía. Pero acá estamos muy confundidos con la superficie,
Bueno, ya me entendieron. Con la parte más superficial, esa, la palabra que no me salía. Con egos, con miedos, son relaciones basadas en el miedo. Y eso claramente nunca termina bien. Y al final uno se da cuenta que no era tan así. Que si uno iba con la verdad, bueno, lógicamente algunas personas se iban a ir, pero otras iban a venir nuevas. Y otros iban a quedar. Y al final uno atrae por lo que vibra. Entonces, ¿por qué aceptar una realidad que no existe? Porque otros, u otro que yo considero de mucho valor, lo está diciendo. ¿Por qué romper nuestra personalidad? ¿Por qué transformarnos en una persona que no somos? Porque eso transforma en toda nuestra vida. Yo creo y yo siento que al final eso uno se da cuenta y lo corrige. Pero también es cierto que muchos se han ido sin haberlo corregido y con esa frustración interna. Lo corregirán en otra vida, lógico. Pero ¿por qué esperar tanto tiempo para ser felices? Bueno, a ver, ¿qué más tengo por acá? Que este video pensé que iba a ser más cortito y al final está ahí compitiendo con los otros. Esto grave. Bueno, lo otro también es grave. Tecnología. Lo que voy a decir es medio conspiranoico, ¿sí? Pero yo sé que existe. Después cada uno sacará sus conclusiones. Es medio conspiranoico la primera parte de lo que voy a explicar. La segunda parte, les guste o no, existe y eso está más que demostrado. La primera parte. Hay máquinas y hay tecnologías que a través de ondas se proyectan al aire y eso genera modificaciones en nuestros pensamientos. Es decir, para nuestro cerebro que lo entienda, yo tengo una computadora y plasmo información. Aprieto un botón y a través de una señal la mando al aire. Y quien esté en esa zona la va a captar y va a hacer carne esa información. Esa tecnología existe, eso está, eso vivimos y respiramos cada día. Es cierto que nunca lo vi, pero lo sé. Y seguramente hay cosas peores. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Todos somos vulnerables a esto? No. Si yo tengo conexión conmigo, desarrollo de conciencia, sé discernir lo que es mío y lo que no es mío. Porque también a mí me sucede que soy muy sensible, y seguramente a muchos de ustedes también, que cuando están en un lugar o cuando están con una persona, les llegan mensajes. Es decir, a veces se puede leer los pensamientos de la persona con solamente estar al lado. Y algunos con solamente pensar en la persona. Entonces es lo mismo, pero de manera inconsciente, lógico. Es como un aparato que está alargando información al aire y yo la estoy captando. Pero si yo no soy consciente de eso, me lo voy a hacer carne, voy a pensar que es un pensamiento mío. Pero si yo me conozco bien, sé que ese no soy yo, entonces lo dejo pasar. Lo mismo pasa con esta tecnología. Pero lo que acá no hay discusión, y esta es la segunda parte de lo que es tecnología y modificación de información, lo que acá no hay discusión y está más que comprobado es la inteligencia artificial que existe en el teléfono, en el móvil, celular o como se quiera llamar. Una inteligencia artificial total, que ya está más que comprobado que si yo me pongo a hablar con ustedes de un país o de un lugar puntual que quiero visitar, yo después al meterme en Instagram o al buscar algo en Google, me va a salir como preferencia ese lugar y seguramente hasta agencias de turismo. Entonces están captando lo que nosotros estamos diciendo. Y por inteligencia artificial me lo están mostrando para aprovechar. ¿Sí? Porque es toda una inteligencia artificial supuestamente para brindarnos servicio,
falta decir amor. Pero bueno, básicamente es conveniencia de ellos para poder vender algo. Entonces, ¿ustedes piensan que si tienen ese poder, no van a tener el mismo para influenciarnos? Lógicamente sí. Porque si la industria del marketing ha avanzado tanto, van a hacer lo imposible. Van a hacer lo imposible. Pueden ver en la televisión. A veces, no sé, un noticiero o telediario, como se dice en otros lugares, o un canal que están hablando de lo que sea, están dando una noticia verdaderamente dolorosa, fuerte, profunda, que reflexiona, que me deja pensando, pero en ese mismo momento tienen que dar una publicidad. Y dicen, bueno, pero no se olviden que también tenemos tal cosa, con una sonrisa en la boca, pero estamos todos enfermos, bipolar. Hace 2 segundos estabas dando una noticia súper triste, súper fuerte, y ahora como tenés que dar esta publicidad, estás sonriendo y mucha energía y todos los globos atrás y tomá esta gaseosa o andá. Entonces, si el marketing puede hacer eso, imagínense todo lo que hacen. Es decir, no hay emoción, son robots. Lo único que quieren es vender. O que vos hagas de determinada manera. Hay experimentos sociales, que no nos vamos a meter en ese terreno porque es macabro y no le quiero generar una semana negativa. Pero bueno, realmente todo eso existe. Entonces, más allá de asustarlos, quiero generar conciencia y también dar soluciones. Entonces, de la única manera de no caer en esas trampas es, volvemos a lo mismo de cada video que estamos haciendo acá. Volver a uno, conectarse con uno, descubrir quiénes somos, desarrollar conciencia, conectarse más con nosotros mismos. Porque todo un sistema está preparado para que eso no ocurra, para que te conectes con el afuera. Desde técnicas espirituales hasta técnicas de lavado de mente para que compres la gaseosa o vayas o compres cosas que no necesitas. Pero te hacen creer que sí. Entonces, este video tal vez queda muy superficial en comparación a los otros, pero creo que es muy importante. La verdad que no iba a hablar de esto. Primero porque me había olvidado y segundo porque, bueno, tampoco quiero llenar de información. Pero consideré que era muy importante. Por eso este video es un popurrí, es un poquito de todo, pero que realmente de cosas que pueden modificar nuestra información. De una manera superficial porque viene de afuera, pero que si nosotros lo creemos, ya está dentro, ya no está más afuera. Y lo peor de todo, no está adentro y un sistema inmunológico energético va a combatir con eso. No, va a estar dentro y aceptado, ya va a ser parte de nuestro cuerpo, energético primero. Y con el tiempo, si lo seguimos reforzando, físico también. Entonces, esos pensamientos que me está plasmando la entidad, si yo creo en eso, pienso que es mío, va a traerme un problema físico. Lo que está haciendo la tecnología, lo mismo. Lo que dicen otras personas de mí, lo mismo. Todo esto depende, como viene de afuera, si yo lo hago carne o no, si yo lo acepto o no, si yo realmente creo que eso es verdad o no. ¿Se entiende? Y acá no digo de combatir, de guerra, de ir contra. No. Si esto no me sirve, me aparto y sigo camino. Esto va a seguir existiendo siempre. El tema es que cuando ya no dé resultado por la gran masa de personas, eso se destruye solo. Pero bueno, es un largo camino que nos queda. Ayer subí una imagen a la página de Facebook que era un chiste, una broma, que una mujer le preguntaba a Frankenstein. Y decía, no me acuerdo qué decía, pero algo como, ¿y de dónde sos? ¿De dónde venís? Y él decía, de muchas partes. Pero bueno, eso es así también, lo subí a propósito en referencia a estos temas.
Eh, ¿Por qué? Porque un viajante, un viajero, una persona que recorre el mundo, se va a nutrir de toda la información que vaya encontrando en personas, en lugares. Acá van a aparecer dos cosas. Información ahí afuera que va a despertar información que está dentro mío, pero también información que está afuera y no adentro, pero que yo la acepto como una verdad y me va a transformar. Entonces, al volver de un viaje, claramente no va a volver la misma persona. Va a volver una persona muy distinta. No puedo decir ni para bien ni para mal, pero muy distinta. Desde mi experiencia, para bien, pero bueno, eso va a depender de cada persona, de cómo maneje esa energía, de qué se va despertando y qué va aceptando como una realidad. Entonces, ¿de dónde viene nuestra información? Bueno, de todos los videos que vimos antes, y esto creo que lo hace más infinito todavía, porque mi información también va a venir de lo que yo acepto que es verdad en mi vida. Así que un poco quería dejarles esta reflexión para que seamos más conscientes de todo esto y realmente tomemos compromiso. Somos muy importantes. No somos ni más ni menos que otros, pero cada uno somos únicos y tenemos la habilidad de transformar nuestra vida. Pero como vivimos en automático, generalmente vamos a donde va el viento. Y el viento tal vez es alguien que está soplando de atrás con una intención determinada. Entonces, seamos conscientes de esto y tengamos la habilidad, porque la tenemos, de ver más allá de lo que vemos con los ojos, de sentir más allá de lo que a simple vista una emoción nos domina. Entonces, comencemos a hacerle más caso a nuestro sentir profundo, pero para eso hay que conectarse realmente con nuestro sentir profundo. Y menos con la mente, porque la mente es la dominada. Otras partes no. Si estamos conectados con lo que realmente somos, con la conciencia que somos, que no está en ningún lado, que somos, la mente sigue a la conciencia. Pero como no estamos conectados con eso, nosotros seguimos a la mente. Y si la mente es lo único que se puede dominar y manipular, lo otro no se puede manipular, bueno, así estamos como estamos en la vida, sobreviviendo, ahí sufriendo cada día un poco más, para no perder la costumbre. No, realmente nos merecemos lo mejor y tenemos todo para eso. Porque podemos tomar toda la abundancia y sin embargo no va a ser ni siquiera una molécula de agua de todo el océano. Entonces hay abundancia para todos, para todo, todo. Sí. Y mucho más. Creo que no podemos llegar a comprender todo lo que hay a favor. Pero donde va nuestra atención, va nuestra energía y eso comienza a crecer. Entonces, si nuestra atención está en lo negativo, es muy difícil que lo positivo crezca. Entonces, hay que inclinarse hacia lo positivo, sin olvidarse que también existe lo otro, para crear toda una realidad donde yo sea consciente que elijo vivir. Entonces, paso a paso, ¿sí? Nos puede llevar mucho tiempo, poco, no importa el tiempo que nos lleve. Lo que me importa es que esto se sepa y que se entienda que podemos transformarlo. Así que bueno, muchos éxitos. Ahora sí, no me manden más información porque seguimos largando videos de esta saga. Muchos éxitos y ahora sí, me imagino que el próximo video va a ser de preguntas y respuestas. Así que no piensen que no leo las preguntas, sino que las estoy anotando en un Word aparte para tener ahí todo. Capaz que tenga que hacer 2 videos de preguntas y respuestas, pues son muchas preguntas. Pero no se preocupen porque todo eso voy a intentar responderlo. Y si no lo sé, lo invento. No, mentira. Si no lo sé, intentaré buscarlo por otros lugares, aunque lo aclararé en el video que vamos a hacer. Así que, bueno, escriban todas las preguntas que tengan, que la próxima semana vamos a comenzar a responderlas. Bueno, muchos éxitos y buena semana. Chao, chao.